Fue el día de la Asunción de nuestra Madre Santísima al Cielo y nuestro Señor le dice a Luisa que es el día de la fiesta de la Divina Voluntad, obrante en la criatura, obrante en la Santísima Virgen, y fue también el Día de las Madres. Hoy vamos a tomar ese tema, vamos a profundizar más quién es nuestra Madre Santísima, para conocer más cómo ejerció su maternidad hacia Jesús y cómo la ejerce. Pues lo primero que hizo fue prepararse una madre, ¿no? Entonces fue cuando creó a nuestra Madre Santísima, a su alma. La creó como un acto de potencia, como un prodigio, un acto de su voluntad, así como había sido la creación del primer hombre, que fue todo un acto de potencia, de sabiduría, de amor increíbles, que no podemos entender hasta dónde llega eso y los bienes que eso contiene, ese acto creador de Dios hacia el primer hombre. Pero ahí estaba encerrado, en el acto en que creó a Adán, estaba encerrado todos los bienes que debíamos poseer todos los seres humanos, porque él tenía esa misión como cabeza, al ser el primero y al debernos transmitir la vida humana y también la vida sobrenatural e incluso la vida divina. Todo eso nuestro Señor Dios Padre lo concentró en el aliento que le infundió a Adán. Parece cosa de nada el respiro, el aliento, pero pues siendo aliento divino es transmitir su vida con todos los bienes que eso contiene y que Adán tenía capacidad de recibir, hasta donde Adán tenía capacidad de recibir. Entonces, ese primer acto creador fue una cosa grandísima, que bueno, ahorita yo no voy a profundizar en eso porque ya hay otros cassettes que mi papá habló de eso. Nada más es así como para entender un poco qué fue también el acto de la creación de la Santísima Virgen. Cuando Dios creó el alma de nuestra Madre Santísima, también fue un acto creador. Y ese acto creador contenía muchísimos bienes, todos los bienes que debía encerrar nuestra Madre Santísima para poder llegar a ser Madre de Dios y Madre de todos los hombres en el orden espiritual y divino. Entonces, quedó concebida, hagan de cuenta que Dios hizo salir de él mares de amor, de gracia, de felicidad, de sabiduría, de todas las cualidades divinas, y en esos mares fue concebida nuestra Madre Santísima. Entonces quedó llena y cubierta por esos mares de las cualidades divinas, y entonces ahí el demonio no pudo hacer nada. Estaba tan protegida y tan cubierta por esos mares que por eso quedó concebida sin pecado original. Ni el demonio ni la naturaleza humana, que nosotros recibimos el pecado original pues por transmisión de nuestros padres. Entonces, en este caso, fueron tantos los mares y tanta la potencia de Dios que no permitió que esa transmisión llegara a ella. Nada más recibió la naturaleza humana de sus padres, pero sin el pecado original, tal como había salido la naturaleza del primer hombre. Más gracias todavía para llegar a ser Madre de Dios. Y entonces, desde ese primer momento, entre otras gracias, pues recibió el don de ciencia del Espíritu Santo. Al no tener pecado original, pues estaba unida con Dios. Desde ese momento quedó unida con Dios inseparablemente. Y al tener ese don de ciencia, pues nuestro Señor le infundió pues conocimientos en un solo instante. En ese mismo instante de su concepción le infundió conocimientos que nosotros podríamos adquirir en toda nuestra vida y estudiando y profundizando, y ni así le vamos a llegar a lo que
Dios le infundió en ese primer momento de conocimientos, pero conocimientos divinos, porque nosotros aquí en la tierra podemos ir adquiriendo con nuestro estudio conocimientos a lo humano, conocimientos limitados desde el punto de vista humano. Y en la Santísima Virgen no fue así. Ella en el primer instante recibió ciencia divina, es decir, el conocimiento de las cosas, de la historia del hombre, el conocimiento de Dios, pero desde el punto de vista de Dios, que es muy distinto, muy amplio. Por ejemplo, nosotros, ¿qué podemos conocer de una persona? Pues lo que vemos por afuera, lo poco que nos puede platicar y puede ella sacar de su interior por medio de palabras. Pero no vamos a conocer todo el interior de esa persona. En cambio, Dios sí, ¿cuál es el punto de vista de Dios de cada uno de nosotros? Él sí ve todo nuestro interior, todos nuestros pensamientos, todo. ¿Por qué hacemos cada acto? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer tal acto? Entonces, eso es conocer a las personas desde el punto de vista de Dios. Lo mismo las cosas. ¿Qué podemos conocer de las cosas creadas? Pues lo que se va estudiando, ¿no? Lo que se va descubriendo por medio de la ciencia. Poco a poco ahí va avanzando la ciencia y se van descubriendo más cosas, más aspectos de las cosas creadas, de las plantas, de los animales, del mar, del universo. Pero, ¿ustedes creen que Dios va a conocer el universo como nosotros? No, nosotros las migajitas, vamos de abajo hacia arriba viendo. Dios es desde arriba, pues Él creó todo, ve todo de un golpe y conoce todas las cosas en su esencia y todas las cualidades que tiene, porque Él se las puso, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Para qué las creó? ¿Cómo funcionan? Bueno, lo mismo respecto a Dios. ¿Qué podemos conocer nosotros de Dios? Pues ahí vamos, ahora un conocimiento, ahora otro, poco a poco. Pero ¿cómo se conoce Dios a sí mismo? Pues de un golpe abarca todo lo que Él es. Y nosotros vamos poco a poco conociendo las gotitas del mar inmenso de Dios. Bueno, pues nuestra Madre Santísima en ese primer momento de su concepción, al recibir este don, este regalo de ciencia divina, entendió las cosas, entendió a Dios desde el punto de vista de Dios, entendió la historia de la humanidad desde el punto de vista de Dios. Por eso en Luisa hay capítulos en que habla de la Inmaculada Concepción que dice eso, que desde el primer momento Dios le manifestó la historia no del mundo, digamos, del ser humano, de la voluntad humana respecto a Dios. No crean que conoció todos los personajes históricos y hacía lo humano, no, sino desde el punto de vista de Dios, vio que Dios había creado a Adán. ¿Cuál era el plan de Dios? De darle su voluntad divina como vida. Vio que Adán rechazó eso, se rebeló a ese plan de Dios, se salió de esa voluntad divina y dio origen a todas las miserias, todas las debilidades, todos los males y el gran dolor que eso le causó a Dios. El trastorno, digamos, de sus planes, que Dios nos había creado para ser felices a lo divino, y Adán, por no querer, por hacer su voluntad, pues se hizo infeliz. Todo eso lo comprendió de un golpe la Santísima Virgen. ¿Qué más entendió? Entendió que para remediar todos esos males, o sea que Adán, a partir de ahí, nos pudo transmitir solo la vida humana, la vida natural, más bien, la vida de la naturaleza, es decir, nuestro cuerpo con los 5 sentidos y todo lo que contiene nuestra naturaleza, nuestra alma con las 3 potencias, inteligencia, memoria, voluntad. Pero al haber
perdido esa divina voluntad que él rechazó, perdió todos los bienes del alma, tantos bienes que llenaban sus actos, los perdió y no nos los pudo transmitir. Entonces, nuestra Madre Santísima vio el gran desastre que había sido el pecado original en la humanidad. Y cómo también vio y que la única manera de remediar ese gran desastre, esa grandísima desgracia, era que viniera alguien que tuviera por naturaleza la voluntad divina para volver a unir esas dos voluntades en el mismo. Y que la única posibilidad era que una persona de la Santísima Trinidad bajara del cielo y se hiciera hombre. Y además vio que Dios ya lo había decretado eso. No era nada más una simple posibilidad. Es la posibilidad a ver si Dios se decide a darla o no. No. Ella vio que Dios quería dar hacer ese acto de venir entre nosotros a reparar todo ese mal. Pero también vio que para poder venir entre nosotros se necesitaba que alguien le ofreciera su voluntad humana también para que preparara el terreno donde venir el Hijo de Dios. Entonces, ella sintió, por una parte, pues, ese interés de Dios, ese dolor de Dios primero, de haber, pues, del rechazo que sintió Dios, ¿no? De que el hombre lo rechazó y, pues, mandó al fracaso, por así decir, su plan creador de amor. Entonces, por otra parte también sintió pues que nosotros, todos los hombres, todos los seres humanos, estábamos sumergidos en la peor oscuridad, en todos los males, las debilidades, los pecados, y viendo que el origen de todo eso era simplemente la voluntad humana separada de la de Dios, rebelada contra la de Dios, ella hizo el acto de ofrecer su voluntad a Dios y decir: Dios mío, no quiero jamás hacer un acto de mi voluntad en contra de la tuya. No quiero hacer nunca jamás un acto de mi voluntad separada de la tuya. Todos mis actos, a partir de este primero que estoy haciendo, va a ser ofrecerte siempre mi voluntad para que la tuya obre en mí. Dios se lo había dado por creación eso, pero la Santísima Virgen era igual que Adán, era libre de aceptar eso o rechazarlo, porque Dios no forza a nadie. No crean que creó a la Santísima Virgen sin pecado original, es decir, con su voluntad divina unida a la voluntad de la Santísima Virgen, y ella empezó a vivir así por gracia de Dios simplemente, sin que ella tuviera nada que ver, sin haber dicho sí quiero o no quiero. No, porque Dios no forza a nadie, y menos iba a forzar a su Madre Santísima. La quería libre para que tuviera el mérito de decir quiero vivir en tu voluntad. Y ese fue el primer acto que hizo nuestra Madre Santísima, querer vivir siempre en la voluntad de Dios. Entonces, a partir de esa firme decisión, empezó activamente a cooperar con todo lo que nuestro Señor iba obrando en ella. Porque a veces se cree como que todo lo que es la Santísima Virgen, pues todo es por parte de Dios. Claro, el acto primero es por parte de Dios, pero al darle voluntad y libertad, tenía ya que cooperar desde el primer momento para hacer obra digna de Dios.
Y así fue. Esto es una cosa que nuestro Señor y la Santísima Virgen misma le va enseñando a Luisa. A lo mejor estos conceptos y otros que vamos a ver en este día, pues lógicamente no son conocidos todavía, porque forman parte de los secretos que contiene la voluntad santísima de Dios. Son parte de las obras que ha hecho la divina voluntad, y que nosotros, la humanidad, por estar fuera de la voluntad de Dios, no ha conocido. Se necesita que uno entre dentro de la voluntad de Dios para conocer todas las maravillas que ha obrado esta divina voluntad. Y sabemos pues que la primera en entrar fue Luisa. Dios la llamó por primera, y ella también libremente fue aceptando y fue concurriendo, cooperando a la acción de Dios, y por medio de ella ahora nosotros vamos a penetrar también, entrar a esa divina voluntad, y vamos a ver pues uno de los grandes secretos que hay ahí, que es nuestra Madre Santísima por dentro, qué tanto hizo, y qué tanto hizo Dios en ella y qué tanto hizo ella, ¿no? Entonces, a partir de ese primer acto, que ya es prodigioso, ya dice, esto sí dice la teología, que desde el primer instante de la concepción de nuestra Madre Santísima, quedó confirmada en gracia, y su santidad sobrepasó la santidad de todos los santos juntos. Eso sí lo dice la Iglesia, la teología. Entonces, imaginémonos qué sería luego el segundo acto de nuestra Madre Santísima, y el tercero y el cuarto, y todavía no pasa ni un mes de concebida. Cuánta santidad encerrada en cada instante de la vida de nuestra Madre Santísima. Ella, al estar en la divina voluntad, nos veía a todos los seres humanos, y entonces, al conocer nuestra historia y al haber hecho ya ese acto de querer vivir siempre en la voluntad de Dios, empezó a actuar con esa voluntad de Dios a favor de nosotros. Empezó a reparar por cada uno de nuestros pecados, a decir, Dios mío, yo veo cuánto amor te deben de dar y no te dan, cuántos pecados cometen, entonces yo quiero con mi amor cubrir todas las ingratitudes de ellos, las faltas de amor, y quiero amarte a nombre de todos. ¿Y esto para qué? Bueno, para amar a Dios, porque su primer amor por supuesto que era Dios. Amaba tanto a Dios que se entregó totalmente a Él desde el primer momento de su concepción. Y por otra parte, el segundo amor, que va unido al primero, era toda la humanidad, todos nosotros. Entonces empezó a pedir por nosotros, a rogar por nosotros, a sufrir por nosotros, para obtenernos el remedio a todos nuestros males. Entonces, desde pequeñita ella, esto los que ya han leído La Reina del Cielo lo dice, desde pequeñita ella, desde antes de nacer, su alma, que estaba siempre unida a Dios, veía a Dios, su alma, al no tener pecado original, pues su alma veía a Dios, percibía a Dios, sentía a Dios. Su alma pues iba al cielo, a las rodillas de nuestro Padre Celestial, y ahí iba a rezar, a pedir por cada uno de nosotros, a amar a Dios, y a la vez recibía, al darle la correspondencia de su amor a Dios, pues Dios le daba más gracias, más amor, más luces, más dones, y ella le volvía a dar a Dios a nombre de todos.
Y así se empezó a formar ese crecimiento en nuestra Madre Santísima. A cada acto que ella hacía, Dios le daba más, y entonces el siguiente acto pues le daba más a Dios, y Dios le daba más gracias todavía, y ahí iba esa correspondencia a la gracia, iba creciendo. Hasta, bueno, ya luego nació y toda su vida, pues ahorita vamos a ver, más que los episodios históricos, pues vamos a seguir viendo lo que pasó en su interior, ¿no? Entonces, durante esos 15 años, más o menos, esa fue a grandes rasgos su actividad, hasta que Dios vio que ya estaba el terreno preparado. Ella no sabía, por supuesto, que iba a ser ella la Madre de Dios, ¿no? Ella obraba por amor, porque así lo sentía, porque amaba tanto a Dios que no quería verlo ya ofendido, y nos amaba tanto a nosotros que ya nos quería ver con la salvación y la redención completa. Entonces, obraba por amor a todos, hasta que llegó el momento de la anunciación, que fue cuando, pues, se le descubrió el secreto, ¿no? Entendió que la llamada a ser Madre de Dios era ella. Y entendió en ese momento también que al encarnarse la segunda persona de la Santísima Trinidad en ella, al tomar carne, al darle ella, junto con Dios, una humanidad pequeñísima, en ese momento ella iba a quedar inseparablemente unida a Jesús, a su Hijo, y a la misión que Él tenía. Ella ya estaba preparada para eso, ya sabía cómo obrar, pero en ese momento descubrió que era ella. Y entonces, bueno, por eso dice el Evangelio que se turbó. Entonces parece como que se turbó porque no sabía cómo iba a ser, no, al contrario, porque sabía lo que significaba eso, se turbó. ¿Cómo Dios me escogió a mí para, bueno, de ahora en adelante voy a estar unida inseparablemente a la misión del Redentor de ser su madre? Esa fue su turbación, su humildad más bien. Y entonces, bueno, sabemos que ella pronunció su fiat, y en ese fiat, en ese hágase la voluntad de Dios en mí, y yo hago la voluntad de Dios como Él quiere, en ese acto, pues se realizó la encarnación de nuestro Señor. Ella cooperó con algunas gotas de sangre, y milagrosamente con ese fiat omnipotente, ese fiat creador, se formó la humanidad, la pequeñísima humanidad de nuestro Señor en su vientre virginal. Y ahí, en ese mismo instante, se encarnó el Hijo de Dios. Ahora voy a leer vamos a empezar a leer un capítulo de Luisa en el que habla de esta inseparabilidad que hubo entre nuestro Señor y la Santísima Virgen y su Madre Santísima, para entender, para ir profundizando más cómo fue esa maternidad de María hacia Jesús, porque eso sí hay que tener en cuenta, que teniendo todos estos dones la Santísima Virgen, bueno, y muchos más, y siendo su Hijo Dios, no fue una madre normal, una madre humana simplemente, que pues por 9 meses llevan a su bebé, luego nace de ellas, lo dan a luz, y luego pues lo siguen cuidando, alimentando, enseñándole tantas cosas, hasta que llega a la edad adulta. Eso es una maternidad humana. La Santísima Virgen no tuvo nada más maternidad humana, sino, vamos a ver en qué consistió su maternidad divina hacia Jesús.
Esto es uno de los secretos, pues, que nuestro Señor le enseña, le manifiesta con tanto amor a Luisa y ahora a nosotros. Entonces, tomo un capítulo del volumen 11, 9 de mayo de 13. Dice Luisa: mientras rezaba, estaba pensando en el momento cuando Jesús se despidió de su Madre Santísima para ir a sufrir su pasión, y decía entre mí: ¿cómo es posible que Jesús se haya podido separar de la querida mamá y ella de Jesús? Luisa lo preguntaba porque ella lo experimentaba en sí misma. Cuando veía a nuestro Señor, se le hacía una pena desgarradora cuando ya no lo veía, cuando se veía privada de Él. Entonces, se pregunta lo mismo respecto a la Santísima Virgen. ¿Cómo habrá podido nuestra Madre Santísima quedar separada de Jesús? ¿Cómo pudo sobreponerse a ese dolor que ha de haber sido tremendo? Dice Luisa. Entonces Jesús le va a explicar cómo fue eso. El bendito Jesús me dijo: hija mía, ciertamente que no podía haber separación entre mí y mi dulce mamá. ¿Por qué? Pues porque su interior estaba unido al de Jesús, su voluntad a la de Jesús, a la de Dios. ¿Cómo podía haber separación? La separación es esa, la interior, no la exterior. Entonces por eso sigue diciendo: ciertamente que no podía haber separación entre mí y mi dulce mamá. La separación fue solo aparente, por fuera. Parecía que estaban separados, uno estaba aquí y el otro estaba más lejos, y no se veían por medio de los ojos corporales, pero su alma nunca estuvo separada. Ella, con ese don que les dije de ciencia y otros dones más, veía continuamente a Dios, es decir, a su Hijo, espiritualmente. Lo veía, lo tenía presente, sabía lo que estaba pasando en él interiormente. Entonces, lo único que no podía en esos momentos de separación era verlo corporalmente, pero interiormente seguían unidos. Entonces, si bien nuestra Madre Santísima sintió esa pena de la separación corporal, pero por dentro seguían unidos, de manera que su pena no era tan grande como Luisa se la imaginaba. Luisa se imaginaba que de plano no lo veía ya de ninguna manera, como estamos acostumbrados entre nosotros, ¿no? A veces cuando una persona se va lejos, pues sentimos y hay cierta relación, si hay mucha intimidad, pues se siente mucho esa separación, ¿no? Pero si uno vive en Dios y vive de fe, aún con esas personas se siente menos separación, porque se tiene la certeza que espiritualmente uno está unido, ¿no? En la gracia santificante, en la oración. Entonces no es lo mismo una persona que no tiene este aspecto espiritual cuando sufre una pérdida, una separación, que una persona que tiene todo este aspecto espiritual, vive en gracia. Entonces no siente tanto ese aspecto, o por lo menos el aspecto espiritual, pues lo consuela de cierta manera de esa separación o pérdida corporal, física.
Bueno, pues con nuestra Madre Santísima y Jesús era muchísimo más. No tenemos idea de la unión que había entre ellos, porque en realidad lo único que pone separación entre Dios y un alma es el pecado. Y como en ella nunca hubo pecado, pues nunca hubo separación. Y sí, o sea, en su alma sí, repito, sí veía a Dios, veía a su Hijo, a Jesús. Pero volvemos a lo mismo, no le veía el cuerpo, no le veía la cara, no veía eso, veía el interior de Jesús, que es mucho más. Entonces, la separación fue solo aparente. Dice Jesús, yo y ella estábamos fundidos juntos. Y era tal y tanta la fusión que yo quedé con ella y ella vino conmigo. Así que se puede decir que hubo una especie de bilocación. Sí, al ver la Santísima Virgen, el interior de Jesús, pues estaba con él, lo veía, lo percibía. Y Jesús a la vez veía lo que pasaba en el alma de su mamá en esos momentos y estaba con ella. Entonces hubo una especie de bilocación. Dice especie porque normalmente por bilocación entendemos una bilocación corporal, ¿no? Que alguien ve a una persona aquí y otra persona también lo ve con los ojos corporales en otro lado. Entonces es una bilocación del cuerpo. Y aquí dice una especie de bilocación porque más bien fue en sentido espiritual. Pero fue así, no quedaron separados ni un instante. Y estaban al tanto de lo que pasaba en el interior de cada uno del otro. Esto sucede también en las almas cuando están unidas verdaderamente conmigo. Pues sí, eso es la gracia santificante. Cuando uno está en gracia, pues está unido a nuestro Señor en cierta forma. Ahora, si uno además está en la divina voluntad, pues al estar unida la voluntad de uno con la de Dios, también estamos así, unidos, y no nos podemos separar hasta que cometemos algún pecado o hacemos un acto de voluntad opuesto a la de Dios, de querer separarnos de Dios. Entonces es cuando viene la separación. La diferencia es que la Santísima Virgen pues lo percibía porque no tenía pecado y nosotros no percibimos eso, lo creemos por la fe, pero no es que lo estemos percibiendo continuamente que estamos unidos a Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos también áridos aunque estemos en gracia, no? No lo percibimos, pero si uno está en gracia, está unido a Dios. Esto sucede también en las almas cuando están unidas verdaderamente conmigo. Y si rezando hacen entrar en sus almas como vida la oración, sucede una especie de fusión o de bilocación. En todos lados donde yo me encuentro, las llevo conmigo. Fíjense lo que dice. Bueno, le está hablando a Luisa, ¿no? Entonces, está hablando de cuando nos ponemos en ese espíritu de oración interior, de actividad interior, en la divina voluntad. ¿Qué pasa? Dice, cuando rezando hacen entrar en sus almas como vida la oración, por ejemplo, en este momento que queremos estar unidos a Dios por medio de escuchar estas verdades, al rato o otro día, cuando estamos haciendo nuestras actividades y queremos permanecer unidos a Jesús, esa es la vida de la oración, aunque por fuera estemos haciendo otra cosa, pero en nuestro interior estamos en unión y en contacto con Dios, ofreciéndole
esos actos, eso es tener por vida la oración. Entonces, ¿qué sucede en todos esos actos cuando tenemos esa vida de oración? Sucede una especie de fusión o de bilocación. En todos lados donde yo me encuentro, las llevo conmigo. Si estamos ahorita en este momento aquí, pero tenemos la intención de estar unidos a Jesús, de unir nuestra voluntad a la de Él, estamos junto con Él en todos lados donde Él está. Estamos en la Eucaristía, estamos en el cielo con Él. Lo que pasa es que no lo percibimos y por eso nos parece que no es así, pero sí es así, esa es la fe, creerlo, porque Jesús lo está diciendo. Y a la vez dice, y yo quedo con ellas. O sea, aquí está nuestro Señor, en nosotros. Entonces, si esto pasa en nosotros, pues en la Santísima Virgen es muchísimo más. Por eso le pone como que este ejemplo para entender un poquito cómo pasaba en nuestra Madre Santísima. Continúa Jesús: hija mía, tú no puedes comprender bien lo que fue mi querida mamá para mí. Yo, viniendo a la tierra, no podía estar sin cielo, y mi cielo fue mi mamá. Fíjense, pues sí, Jesús, ¿qué tenía en el cielo? Al ser Dios, pues tenía todas las, pues al ser hijo, antes que nada, recibía todo de Dios Padre. Era generado eternamente por Dios Padre. Todo lo que Él era, todo lo recibió, lo recibe continuamente de Dios Padre, en un acto de amor y de entrega total. Y a la vez, nuestro Señor, bueno, Jesús, el Verbo, regresa con todo su amor, todo lo que es, todo lo que recibió de su Padre, lo regresa en un acto, en el mismo acto de amor, y ahí es donde procede el Espíritu Santo. Entonces, eso mismo tenía que tener aquí en la tierra para poder bajar. Él no podía dejar de ser hijo, dejar de ser el Verbo, dejar de ser generado. Entonces, ¿qué pasó? Que primero, en esos 15 años de vida de nuestra Madre Santísima, antes de la encarnación, ella, bueno, Dios Padre fue poniendo en ella todo lo que necesitaba para poder hacer el papel de madre o de padre, de la maternidad divina aquí, que viene siendo el reflejo de la paternidad de Dios, del Padre. Porque Jesús tenía que, al ser Verbo y al ser Hijo, no puede él tomar otro papel. Él tiene que recibir todo del Padre o de su madre aquí en la tierra, que es quien hace el papel del Padre. Entonces, en esos 15 primeros años, la Santísima Virgen, al ir haciendo sus actos, iba agrandando, iba tomando más las cualidades del Padre, de Dios, para que pudiera, en su momento, cuando llegara la encarnación, darle todo a su Hijo, al Hijo de Dios. Darle pues la potencia, la sabiduría, el amor, pero el amor a lo divino también, al amor infinito, no un amor humano. Eso no le hubiera gustado a Jesús, no hubiera sido suficiente para él. Entonces, todo esto interiormente pasaba en la Santísima Virgen, y aquí Jesús lo está diciendo. Yo, viniendo a la tierra, no podía estar sin cielo,
y mi cielo fue mi mamá. O sea, todo lo que el Verbo tenía en el cielo, todo, lo vino a encontrar aquí en la tierra en su mamá. Honores divinos, gloria divina, amor, sus cualidades. Él no podía estar sin eso y lo vino a encontrar en ella. O sea, qué grandeza de la Santísima Virgen. Entre yo y ella pasaba tal electricidad que ni siquiera un pensamiento hubo en ella que no lo tomara de mi mente. Fíjense lo que está diciendo aquí, que nuestra Madre Santísima, al ver el interior de Jesús, de su Hijo, desde el momento de la encarnación, veía todos los actos que él estaba haciendo interiormente. Aquí se va al respiro. Entonces, en ese respiro, ella lo veía y lo tomaba para hacer el mismo acto que Jesús. Desde el momento de la encarnación, ella empezó a vivir la vida misma de Jesús. Estaba al tanto, al día, de todos los actos de Jesús, pero no nada más para ser espectadora, sino para ser actora junto con Jesús, para hacer esos mismos actos en ella. Hasta cada respiro que hacía Jesús, ella, la Santísima Virgen, lo tomaba de Jesús y no lo dejaba desperdiciarse, digamos así, sino que ella lo tomaba con todo su amor y lo hacía vida propia. Imagínense, o sea, unía su respiro al de Jesús y era el mismo respiro prácticamente, el mismo respiro divino y humano a la vez. Ni siquiera un pensamiento hubo en ella que no lo tomara de mi mente. Y este tomar de mí todo, la palabra, la voluntad, el deseo, la acción, el paso, en suma todo, formaba en este cielo del alma de la Santísima Virgen, formaba el sol, las estrellas, la luna y todos los gozos posibles que puede darme la criatura. Entonces, cada acto de más que la Santísima Virgen tomaba de Jesús, un respiro, un paso, un latido, era un acto que adornaba su alma. Bueno, aquí toma la comparación de estrellas, de soles, de ¿qué más? De luna, de todo eso, para de alguna manera ir entendiendo pues que se formaban cosas bellísimas en el alma de la Santísima Virgen a cada acto que tomaba de Jesús. Eso todavía fue enriqueciendo más el alma de nuestra Madre Santísima y haciéndola todavía cada vez más bella a los ojos de Jesús. Oh, cómo me deleitaba en este cielo. Oh, cómo me sentía consolado y rehecho de todo. Porque además aquí falta una cosa. ¿Para qué Dios le hacía ver, para qué Jesús le hacía ver esos actos a su Madre Santísima? Ya vimos que no era nada más para que los conociera y fuera espectadora, sino para que los hiciera en ella también, los hiciera junto con Jesús, pero no nada más que los hiciera junto con Jesús, sino que hiciera ella, en cada uno de sus actos, su papel de madre, porque como les dije hace rato, Jesús no podía estar sin recibir la vida y todo lo que es, pues,
de alguien, porque es el Hijo. Entonces, en cada acto, en cada respiro, la Santísima Virgen le daba la vida, le daba el amor a nombre de todos, le daba la correspondencia por ese acto de amor divino, aunque fuera un respiro. Entonces, en cada acto, la Santísima Virgen iba ejerciendo su maternidad. Vamos a poner en las penas de Jesús, lo mismo. Veía, por ejemplo, que Jesús estaba triste, estaba sufriendo en algún momento la ingratitud de todos los seres humanos. Eso, en este momento, lo veía su mamá. Veía que Jesús sentía el desamor de todos. Y entonces no se quedaba de espectadora, sino que ella también sentía esa pena junto con Jesús. Porque aquí dice que todos los actos los tomaba de Jesús y los vivía junto con Jesús. Sentía esa pena de la ingratitud, del desamor, a nombre de todos también, igual que Jesús, pero además en su papel de mamá. Y entonces, ¿qué hacía como mamá? Pues le daba su amor materno a nombre de todos para consolarlo en ese desamor que estaba sintiendo, darle su correspondencia, no solo por ella, sino por todos. Y Jesús sentía en esa pena el amor materno de su mamá, que lo consolaba, que lo reparaba, que le volvía a dar, digamos así, ánimos para seguir sufriendo, para seguir continuando con la obra de la redención. Y así de todos los demás actos. Vamos a poner ahora que una palabra de Jesús también la veía la Santísima Virgen, y me refiero otra vez, no solo veía que estaba hablando, no, veía el interior de Jesús, que él estaba en ese momento, por ejemplo, reparando por todas las malas conversaciones y sufriendo por todas las malas palabras. Entonces, ¿qué hacía ella como madre? Porque en ningún instante de su vida dejó de ser madre de Jesús. ¿Qué hacía ella en su papel de madre de Jesús ante esa palabra que estaba pronunciando Jesús? Pues que ella se unía a eso, la repetía, tomaba esa misma palabra y la pronunciaba, la hacía vida en ella, pero a la vez lo reparaba con esa palabra, tenía la intención de darle reparación por todas las malas palabras. Tenía la intención de darle amor por todo lo que no le damos en nuestras palabras. Tenía la intención de darle agradecimiento por el don de la palabra, de la lengua, a nombre de todos los seres humanos. Entonces, nuestro Señor en esa palabra sentía el amor materno de su madre, aunque veía la ingratitud de muchos que ni así iban a pronunciar buenas palabras, iban a seguir pronunciando sus malas palabras. Él seguía adelante con la obra de la redención, porque ya había sido consolado por su Madre Santísima, ya había recibido lo que él necesitaba recibir o quería recibir de su Madre Santísima, que nos suplía a todos. Entonces, veamos pues cómo esa actividad materna de la Santísima Virgen hacia Jesús fue continua. Si a veces las mamás humanas, pues cuando están chiquitos los niños, casi es continuo el estar con ellos, ahora el cuidarlos, ahora darles el alimento, ahora cambiarlos, ahora así están casi continuamente con los chiquitos. Pues espiritualmente la Santísima Virgen con Jesús era mucho más, era eso y mucho más. Continuamente estaba ejerciendo su oficio materno, su oficio de maternidad divina hacia Jesús. Jesús no sabía estar sin la maternidad de su madre. No hubo acto que Jesús hiciera en el que no haya sentido el amor materno de su Madre Santísima.
Entonces, aquí se ve más, pues, cómo fue esa maternidad de la Santísima Virgen. Ella no se tomaba vacaciones. Jesús está ahorita jugando, pues yo ya me voy a descansar de ser su mamá, me voy a hacer otra cosita, ¿no? Interiormente seguía a Jesús y también le hacía de madre en ese juego. Y le llevaba el amor de todos, las voluntades de todos, para que Jesús se entretuviera también interiormente y se consolara y siguiera adelante. Entonces, fíjense cuántos dones le habrá dado Dios a María para que pudiera ejercer continuamente su misión de maternidad divina hacia Jesús. Cuántos dones que no tenemos idea, pero así fue. Continuamente ella estaba en actividad, estaba en contacto con el interior de Jesús y estaba en toda esta actividad que pues más o menos estamos viendo ahorita un poquito. No se distraía como hacemos a veces nosotros, así como no se distraía Jesús y no dejaba de ser el Redentor en cualquier acto que Él hiciera. En todos los actos nos tenía presentes y encerraba bienes inmensos hacia nosotros, nuestro Señor. Y por lo tanto, su Madre Santísima igual, iba al parejo. En cada acto lo iba siguiendo y también encerraba bienes inmensos hacia Jesús y hacia nosotros. Ahorita estamos viendo el aspecto hacia Jesús, ya más adelante vamos a ver también hacia nosotros cómo estuvo. Pero qué hermosa dimensión de esta maternidad de la Santísima Virgen hacia Jesús. Cuánto amor divino le habrá dado en cada acto. Y cuánto amor también le daba a su vez Jesús como hijo, porque Jesús era buen hijo. Le tenía toda la confianza a su mamá y le mostraba todo su interior. No es como nosotros, hijos humanos, que bueno, a lo mejor de chiquitos sí, no vamos con la mamá y le decimos todo lo que nos pasa, hasta si nos caímos, si no nos caímos, si nos duele algo, ahí estamos. Pero vamos creciendo y pues ya nos cerramos poco a poco a nuestra mamá y ya como que prescindimos de esa maternidad, de esos pues consuelos, consejos que nos puedan dar las mamás. Bueno, y hay malos hijos que no quieren escuchar los consejos de las mamás, los buenos consejos, ¿no? Pero Jesús sabemos que no era así. Toda su vida sintió la necesidad de la maternidad de su madre. En cada uno de sus actos sintió esa necesidad y por eso le abría todo su interior para que ella ejerciera con todo su amor esa maternidad hacia él. Mucho más en la pasión. Ahí también, ahí está, la Santísima Virgen, vamos a descubrirla cómo estuvo activísima como madre, junto con Jesús en todos y cada uno de los sufrimientos y penas que él sufrió en su pasión. Bueno, vamos a terminar el capítulo. Dice: oh, cómo me sentía consolado y rehecho de todo. También los besos que me daba mi mamá encerraban el beso de toda la humanidad y me restituían el beso de todas las criaturas. Entonces, aparentemente, a lo mejor si alguien hubiera visto o si nos imaginamos, veríamos a una mamá joven con su bebé que le da besos. ¿Y qué pasaría entre ellos interiormente? No eran los besos de una mamá humana, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasaba interiormente?
que la Santísima Virgen, al poseer la divina voluntad y el amor a lo divino, a lo eterno, a lo infinito, en cada beso le estaba dando, como dice aquí, el beso de toda la humanidad. Con un solo beso, hagan de cuenta que lo multiplicaba por cuantos seres humanos había en ese momento y le daba un beso por cada uno de nosotros. Y Jesús lo sentía y lo veía, no eran simples intenciones. Ella, nuestra madre, nos suplía a nosotros en lo que no le dábamos a Jesús y lo hacía a nombre de nosotros también y le daba un beso por cada uno de nosotros. Con la potencia de la divina voluntad, con ese amor divino, infinito. También los besos que me daba mi mamá encerraban el beso de toda la humanidad y me restituían el beso de todas las criaturas. En todo me sentía a mi dulce mamá. Me la sentía en el respiro y si era afanoso me lo aliviaba. Me la sentía en el corazón y si estaba amargado me lo endulzaba. En el paso y si estaba cansado me daba reposo. ¿Y quién puede decirte cómo me la sentía en mi pasión? En cada flagelo, en cada espina, en cada llaga, en cada gota de mi sangre, en todo me la sentía. Y la sentía porque ella estaba obrando en todo eso. Y me hacía el oficio de mi verdadera madre. Y acaba diciendo una cosa muy hermosa, dice, si las almas me correspondieran, si todo tomaran de mí, cuántos cielos y cuántas madres tendría sobre la tierra. Entonces, también nosotros podemos hacer lo mismo que hacía la Santísima Virgen junto con ella. Entonces, eso es lo bonito, lo hermoso de ir conociendo esta actividad materna de la Santísima Virgen, que también nos la quiere participar. Y también podemos nosotros decirle a Jesús, Jesús, quiero en este acto, en esta oración, en este sufrimiento, en este trabajo, en lo que sea, quiero darte el amor de tu madre y quiero darte la correspondencia en nombre de todos. Y en nosotros va a sentir Jesús lo mismo que sentía con su Madre Santísima. Eso es lo que quiere sentir en nosotros y ver repetido en nosotros. Y también la Santísima Virgen, eso es lo que quiere ver en nosotros. Ver que amamos a su Hijo con un amor que lo satisfaga, con un amor digno de Él. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y luego continuamos más o menos con el mismo tema.